Hola, uno de los liberales más importantes del siglo XX fue un francés que se llamó Rueff, Jacques Rueff, y un pensador bien interesante, y que en un extenso libro del año 1945 titulado El orden social, dio con una idea que me parece relevante para su tiempo y quizá más para el nuestro. La idea de que hay dos tipos de derechos, los derechos verdaderos y los derechos falsos. Es verdad que él lo pensó sobre todo en términos monetarios, para garantizar la estabilidad de precios y hablar del patrón oro. Pero en fin, yo creo que, aunque eso es por supuesto muy importante, podemos dejarlo para otro día y centrarnos hoy en esta noción de derecho verdadero y falso, y qué consecuencias puede tener esta distinción. Porque si usted se fija, señora, los políticos de nuestro tiempo están todo el día hablando de derechos. Y no estoy seguro de que estén hablando de derechos verdaderos. Volvamos un poco a Jacques Rueff. Cuando Rueff decía derechos verdaderos, pues pensaba en cosas como, por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿no? Esto, pues, requiere un, un orden, desde luego, un orden social que tenga sus leyes y sus tribunales, sus jueces, en fin, para las disputas, y las estipulaciones sobre de quién es, cada cosa. Es dentro de ese orden, digamos, el orden tradicional del derecho, lo que le permite a la gente, pues, vivir, no en soledad, sino en sociedad, utilizando su propiedad para intercambiar con la propiedad de otras personas, y generar ahí, así en ese proceso, pues derechos y obligaciones, y así va surgiendo el derecho de manera evolutiva, ¿no? La existencia de contratos es fundamental, porque así nos organizamos, nos podemos coordinar en las relaciones típicas de la sociedad civil, las relaciones de mercado, que como se sabe son relaciones recíprocamente beneficiosas. Más de una vez le he dicho, señora, que la característica del mercado es que yo no le puedo obligar, no la puedo obligar a que me compre nada a mí, y usted no me puede obligar a que yo le compre. Tenemos que ponernos de acuerdo, y para que yo me acepte comprarle algo a usted, a mí me tiene que convenir, no solamente a usted. Por eso en la sociedad civil, en los contratos libres, las dos personas tienen que ganar. Eso lo hemos hablado ya en alguna oportunidad. Entonces, claro, cuando Rueff habla de estos derechos, dice, pues son verdaderos, claro, son derechos verdaderos. En cambio, dice Rueff, cuando la legislación y los gobiernos aplican medidas o sancionan leyes que contradicen los, los fundamentos de los derechos reales, entonces se generan derechos falsos. Eso es cuando, pues, no sé, por ejemplo, pensemos, todos los derechos sociales, los derechos que hicieron su explosión precisamente a continuación de la publicación del libro de Rueff a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Si el Estado dice hay derecho a la educación, los ciudadanos tienen derecho a la educación, o derecho a la sanidad. Si
lo que está queriendo decir con eso no es que todos tenemos libertad para organizar la educación como queremos en nuestra sociedad o para organizar la salud, sino que el Estado la va a organizar, quitándole a la gente el dinero mediante los impuestos. Entonces, estamos ante unos derechos un poco peculiares, porque el Estado, al mismo tiempo que dice que garantiza un derecho, el derecho a la educación o a la sanidad, necesariamente tiene que violar otro derecho, que es el derecho de propiedad de los ciudadanos. Y el Estado lo tiene que violar porque le tiene que quitar a la gente el dinero a la fuerza para pagar lo que llama sus derechos. Empieza a ver usted la enorme diferencia entre eso y los tratos y contratos en el mercado. Por eso, dice Rueff, cuando se habla de estos derechos, en realidad son unos derechos falsos, que además generan toda clase de incentivos peculiares, ¿no? Como por ejemplo, si yo tengo la noción de que me puedo beneficiar de algún derecho y no pagarlo, porque lo va a pagar mi vecino, o confío en que lo puede pagar mi vecino, la demanda de este tipo de derechos va a ser ilimitada, claro, no como la demanda del resto de las cosas de la sociedad civil, que están limitadas por su organización de propiedad privada, por su escasez y sus precios, ¿no? Entonces, lo que decía Rueff es que si se monta una sociedad sobre esa base de los derechos sociales, ¿qué político se va a resistir? Ninguno. Y vamos a tener una dinámica de enorme crecimiento del gasto público, porque ningún político va a decir, no, pongamos un límite, dejemos a la sociedad civil organizarse. Ningún político lo va a decir, y todos los estados van a crecer. No está mal la predicción, para 1945, porque eso es exactamente, como usted sabe perfectamente, es exactamente lo que sucedió, ¿no? Entonces, ante esta demanda ilimitada y siempre creciente, pues los estados tienen claro un problema, ¿no? Y es que no puede satisfacer esos derechos, ¿no? Entonces, pues empiezan a pasar cosas. Algo que pasaba entonces, y que era lo que le preocupaba muchísimo a Rueff, es la inflación. Claro, una de las formas que tiene, una de las espitas por las que el Estado puede resolver este problema de la enorme demanda de gente que le pide que le dé derechos y no la paga, y no quiere pagarlos, pues es emitir, claro, tener deuda pública, emitir y generar inflación, como hubo durante mucho tiempo en aquella época. Esa es una forma que le preocupaba entonces mucho a Jacques Rueff. Claro, hay otra forma de resolver, entre comillas, este problema, que es, en lugar de dar derechos, recortarlos. Claro, una forma de resolver eso es como subir los impuestos, es decir, recortar los derechos de los ciudadanos a tener sus propios bienes, ¿no? Otra forma que también intuyó Rueff es que cuando el Estado recibe todas esas demandas porque da cosas gratis, no puede satisfacer esa demanda, entonces lo que hace es el racionamiento, se raciona, ¿no? Y efectivamente, como no hay para todos, pues entonces se establecen mecanismos de racionamiento que no siempre son explícitos, ¿no? Como por ejemplo las viviendas sociales que se quedan los políticos o los amigos de los políticos. Por lo tanto, yo creo que conviene explorar esta noción de derechos verdaderos y derechos falsos porque es bastante fértil. Algún otro día podemos hablarlo en el plano monetario, pero en términos generales yo creo que apunta a una idea bien interesante, y es cuidado con esos derechos que el Estado no puede cumplir, o si los cumple necesariamente tiene que violar derechos de otros. Bueno, pues
muchísimas gracias. Como siempre, le pido que se suscriba, que le dé a la campanita de las notificaciones y que le dé al me gusta, si le ha gustado, claro. Hasta pronto.